al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, judíos y gentiles unidos por una misma ley, Antiguo y Nuevo Testamento. Apreciados hermanos y amigos, como la mayoría de personas dicen que la ley de los 10 mandamientos era solo para los judíos y no para nosotros los gentiles, Dios ha permitido que en su palabra se encuentren las respuestas para todas las inquietudes de las personas que son sinceras pero que aún siguen con la duda. Si pedimos la dirección del Espíritu Santo, reconoceremos la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Iniciamos con el Antiguo Testamento. Pregunta 01. Además de la ley moral de los 10 mandamientos, ¿qué otra ley existía en el Antiguo Testamento para los judíos que cometieran algún pecado por error? Números 15, 27. Si una persona peca por error, ofrecerá una cabra de un año por expiación. 28. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por error. La reconciliará y quedará perdonada. Pregunta 02. ¿Y qué ley tenía para el gentil que cometiera el mismo pecado por error? Números 15, 29. Para el natural de Israel y el peregrino que habita entre vosotros, una misma ley tendréis para el que cometa una falta por error. 03. Y para el judío o gentil que pecara con soberbia. Números 15, 30. Pero la persona que haga algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, injuria al Eterno. Esa persona será cortada de su pueblo. Pregunta 04. ¿Con qué castigaban a un blasfemo judío o gentil? Levítico 24, 10 al 16. Por aquel entonces, el hijo de una israelita y de un egipcio, salió entre los israelitas y riñó en el campamento con un hombre de Israel. 11. Y el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Daniel. 12. Lo pusieron en custodia hasta que les fuera declarada palabra del Señor. 13. El Eterno dijo a Moisés. 14. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan su mano sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. 15. Y dirás a los israelitas: el que maldiga a su Dios cargará con su pecado. 16. El que blasfeme el nombre del Eterno, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Sea extranjero o nativo, el que blasfeme el nombre, que muera. Pregunta 05. Y si un judío o extranjero agredía a otra persona o a un animal, ¿tenían también el mismo castigo? Levítico 24, 17 al 22. El que hiera de muerte a otro, debe ser muerto. 18. El que hiera de muerte a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. 19. El que lesione a su prójimo, se le hará como él hizo. 20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho, así se le hará. 21. El que hiera de muerte a un animal, ha de restituirlo. Pero el que hiera de muerte a un hombre, ha de ser muerto. 22. Una misma ley tendréis para el extranjero y el nativo, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Pregunta 06.
Pero en el servicio religioso, ya eran leyes diferentes. Números 15, 1 al 3, y 14 al 16. 1. El Señor dijo a Moisés. 2. Di a los israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. 3. Y traigáis al Eterno ofrenda encendida, holocausto o sacrificio por voto especial de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas, en grato aroma al Eterno, de vacas o de ovejas. Números 15, 13 al 16. Así hará todo natural cuando traiga ofrenda encendida de grato aroma para el Eterno. 14. Por todas las generaciones venideras, cuando un extranjero o cualquiera que habite entre vosotros, presente una ofrenda encendida de grato aroma para el Eterno, hará exactamente como hacéis vosotros. 15. Una misma ley tendréis, vosotros de la congregación y el extranjero que viva con vosotros. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Como vosotros, así será el extranjero ante el Eterno. 16. Una misma ley y una misma norma tendréis, vosotros y el extranjero que vive con vosotros. Éxodo 12, 48 al 50. Pero si algún extranjero que habita contigo quiere celebrar la Pascua al Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la podrá celebrar. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. Pregunta 07. Sin embargo, existen personas que dicen que el mandamiento del sábado era solo para los judíos. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 56, 3 al 4 y 6 al 8. Y el extranjero que se haya unido al Eterno, no diga: el Eterno me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco: soy árbol seco. 4. Porque así dice el Eterno a los eunucos que guarden mis sábados, y elijan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. 6. Y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 8. Dice el Señor, el Eterno, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré a otros a él, además de sus congregados. Ahora continuaremos con el Nuevo Testamento. Pregunta 07. Aunque en el Antiguo Testamento había una misma ley civil y religiosa para judíos y gentiles, pero, con la muerte de Cristo, ¿no quedó todo abolido? ¿No entramos a una nueva dispensación en la que los gentiles no tenemos nada que ver con la ley judía? Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. 2. En el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3. Vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. 4. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pregunta 08. ¿Por qué debemos aprender la ley de los judíos y andar en sus caminos? Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pregunta 09. ¿Por qué los judíos son más privilegiados que los gentiles? Romanos 3, 2. Mucho, en todas maneras.
Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Pregunta 10. Entonces, ¿cómo consideran los judíos cristianos a los gentiles que aceptan a Jesús como Salvador y obedecen la ley que Dios les dio primero a los judíos? Romanos 11, 17 al 21. Si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. 19. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Pregunta 11. En otras palabras, ¿la historia se repite en el Nuevo Testamento con respecto a la ley de Dios? ¿El castigo será igual para el transgresor sea judío o gentil? Romanos 2, 6 al 10. Dios pagará a cada uno según sus obras. 7. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, y buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo, primero al judío y también al griego. 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primero y también al griego. Pregunta 12. Con respecto al don del Espíritu Santo, ¿también Dios se lo concedía a los gentiles convertidos? Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hechos 15, 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pregunta 13. ¿Y qué puede suceder con los gentiles que no han conocido la ley de Dios y por lo tanto no la guardan? Romanos 2, 11, 12. Porque ante Dios no hay distinción de personas. Así, todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. 13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. 14. ¿Cómo se puede calificar a las personas que desean anular la ley de Dios? Proverbios 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, los que la guardan, contienden contra ellos. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pregunta 15. Entendemos que los judíos eran circuncidados y por ese motivo despreciaban a los gentiles y los llamaban incircuncisos y creían que todos los privilegios y bendiciones de Dios eran solo para ellos y no para gentiles. ¿Cómo considera Dios a los gentiles que aceptan obedecer su santa ley? Romanos 2, 25 al 29. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 26. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado. 27. Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley. 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne. 29. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra.
Este recibe la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Pregunta 16. Entonces, ¿qué hizo Jesús después de su muerte con la barrera que nos ha separado de los judíos por el prejuicio de ellos? Efesios 2, 11 al 14. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad. Amén. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré, lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús está.